Buenos días, amigas del grupo, ¿cómo están? Bueno, les cuento que estoy re contento porque ayer me llegó la RX 580, una versión OC. Logré ponerla a minar, está trabajando bien actualmente. Ahí se ve. Está dándome en este momento 31 megahashes parejos. Tuvimos que hacer unas buenas configuraciones en GBOS porque a lo primero me costó mucho hacerla andar bien, ya que estoy usando la RTX 3060 en Dual Mining con T-Rex, y T-Rex funciona solo para Nvidia, no funciona para AMD. Para configurar la RX tuve que usar Phoenix Miner y es un poquito complicado en comparación a la AMD, la Nvidia, perdón. Por acá están, a ver si les llegan a ver. Acá está la RTX y ahí adentro tenemos la RX 580. Acá les cuento bien ahora. Acá largamos el mate, que como buen uruguayo estamos tomando mates. A ver si ahí alcanzan a ver bien, porque les quiero mostrar un poco el tema de las configuraciones. Para que funcione bien la AMD hay que hacerle un buen undervolt y un buen overclock, si no, no nos rinde nada. Lo primero me estaba dando unos 24 megahashes parejos, y la verdad que el consumo era bastante alto, consumía unos 160 watts solo ella, unos 140, y ahora en este momento tengo un consumo de, por acá se ve, un promedio de 194 watts parejos entre las dos. Me están entregando entre las dos un promedio de 70 megahashes en Ethereum y 311 megahashes la RTX en el Dual Mining de Alepion. Para crear el minero bien organizado, digamos, nos vamos a Flysheets y acá ponemos crear nueva hoja de vuelo. Yo ya la tengo creada, les voy a mostrar con esta cómo sería. Primero ponemos, esta es la RTX, la 3060 Ti en Dual Mining, la moneda Ethereum, que acá está con Lighthash porque estoy terminando, la billetera, elegimos la wallet, la pool, Lighthash, y el minero es lo que lleva la configuración más importante del Dual Mining, que son estos parámetros acá los que tenemos que agregar. Yo se los voy a dejar en la link en la descripción del video. Le tienen que cambiar la pool que estén usando para Alepion y la wallet de Alepion. Esto es muy importante, si no, no funciona bien. Después acá, esto es el porcentaje de LHR que va a usar. Yo probé en 68, que es como viene de fábrica, y la verdad que me da bastantes errores. En 65 me queda bien. Después tenemos que agregar otro minero, que es apretando acá. Yo ahora no lo voy a hacer porque ya lo tenemos. Y este es el de la RX 580. Ponemos Ethereum, la billetera, la pool y después configuramos el minero. A este lo único que hay que hacerle es ponerle acá que solamente use AMD, porque si no nos va a dar un error, porque él va a intentar usar Nvidia también. Eso también me pasó, no tenía ni idea, lo tuve que hacer ahí. Después lo mandamos, que yo ya lo tengo. Después nos vamos al trabajador, elegimos la hoja de vuelo,
la buscamos acá, le hacemos clic, la mandamos y empieza a minar. Re sencillo. Si tienen alguna duda me la preguntan en los comentarios. Yo ahora les voy a dejar esos settings que lleva, que eso sí es importante. Y bueno, les cuento que estoy re contento porque estoy acá, no sé si llegan a ver bien. Acá les arrimo. Para cobrarlo de NiceHash tenía que tener 0005 y de ayer a hoy ya estoy casi que en 0049, o sea que me quedan unos minutos, como quien dice, para sacar los bitcoins de NiceHash, que bueno, va a ser mi primer pago. En este momento en NiceHash me está dando un rendimiento aproximado de unos 116 pesos por día, 120 varía, depende del valor del bitcoin, que para Uruguay no está nada mal. Lo otro que les quería comentar es que acá en Uruguay tenemos el problema de que el costo eléctrico es muy caro, muy caro. Es más, en América Latina somos el segundo más caro, me parece, de toda América. Yo lo que tuve que hacer, que fue lo que me sirvió más, poner la tarifa a doble horario, y en realidad no estoy mirando 24 horas por día, estoy mirando 20 horas por día. Y hay 4 horas del día que la tarifa es más cara. En esas 4 horas lo apago al minero. Y estoy probando así. Voy a ver la primera tarifa, cómo viene. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Pero acá en Uruguay es bastante caro, es poco rentable. En realidad lo que le conviene más es a las personas que estén enganchadas a la luz, aunque sea algo ilegal, obviamente, que no recomiendo hacerlo, que no me parece nada bueno, porque hay gente que sí pagamos todo en regla. Pero me parece que para que te rinda mismo minar, eh, o la otra sería trabajar en algún lugar que no haya problema con el consumo eléctrico y que te dejen poner ahí tu rig. Es como una idea que les doy, si alguien tiene la posibilidad. Y la otra sería poner con algún compañero que también esté interesado en armar una granja. Eso también estuve haciendo los cálculos y conviene más hacerlo entre varios, pagar una sola tarifa de UTE. Porque ya les digo, acá en Uruguay es muy, pero muy cara la electricidad. No es muy redituable, que digamos. Para que se hagan una idea, acá está valiendo aproximadamente 0,30 centavos de dólar el kilowatt. Y en Argentina, que es ahí nomás, vale 0,02 centavos de dólar. Es un disparate la diferencia. Y ni hablar países como Venezuela o esos países que tienen petróleo, que sale muchísimo más económico todavía. Bueno, por hoy les voy a contar esto. Les voy a mostrar un poco los overclocking que tiene la RX. Ya les muestro los dos. La RTX 3060 Ti en este momento la tengo con 1350 en el core, 1450 en la memoria, el fan en 0 porque lo maneja el autofan, y el power limit en 140. Me pasó que el power limit, si lo pongo en 120, puedo minar Ethereum y me rinde lo mismo. Pero usando el dual mining tengo que subirlo un poco. Igual no se asusten porque no les va a consumir 140, nunca pasa los 120, 122 watts. Después tengo esto que es para que baje el consumo cuando no está minando, apagar los LED y forzar el estado en 0, que por lo que vi acá parece que funciona, a mí no me ha hecho problema. Y después la AMD tengo, esto es muy importante, si no, no anda, ya les digo, si la dejan en 0 les va a dar 24 MHz y les va a consumir 140 watts. Acá el core clock 1150, el estado del clock en 3, que esto va de 1 a 7 por lo que leí, y en 7 consume mucho, en 1 consume muy poco, pero no rinde. Entonces en 3 donde me anduvo mejor, porque algunos decían en 4, pero en 4 me daba menos megahashes todavía. Después el voltaje del core en 850, a este no le cambié nada. La memoria en 2100, y esto está todo así, queda en 0. Después esto es importantísimo, el undervolting agresivo. Y lo otro importante es acá en la configuración avanzada, que si no les aparece este cuadradito, aprieten acá y ahí
vieron que acá les aparece una lista poniendo el cursor encima del coso de información. Acá depende de la memoria que tenga su placa. Si su placa tiene Samsung, tocan este. Si tiene Inix, le dan a este. Y si tiene Vega, que funciona con Inix también, le dan a este. Pero por lo que estuve mirando en YouTube hay que ponerle el menos referencia 30 y con ese realmente te sube 2 megahashes aproximadamente seguros. Bueno, no sé si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios ahí. Y bueno, si se quedaron hasta el final del video, les agradezco que se suscriban, que me ayudan pila. Y bueno, compartan y si alguien necesita ayuda o lo que sea, a las órdenes.